Cuba es un país sin guerra, pero sus gobernantes se declaran en economía de guerra. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué es y qué significa que el Estado cubano se declare así? ¿Qué es la economía de guerra? En principio tenemos que distinguir entre economía de guerra y guerra económica. La economía de guerra es la situación en la que un país pone su sistema productivo a disposición del esfuerzo bélico. Y la guerra económica es cuando tú pones a disposición de acabar con la economía de otro país todos los recursos que puedas. Sí. Entonces hay vamos a decir, una diferencia bastante notable entre una cosa y la otra. En la actualidad, la aproximación a una economía de guerra también implica una gestión diferente de algunos recursos y a menudo un mayor control gubernamental sobre las industrias, la reasignación de recursos y la priorización de la producción de defensa. Algunos expertos han hablado de una economía de reservas más que de una economía de guerra. En Cuba, el término se ha usado para justificar nuevas medidas económicas tras la debacle que se vive en la isla por el sistema económico imperante y la cúpula enquistada en el poder. Esta economía de guerra, en primer lugar, ha sido una economía de guerra contra la propiedad privada, contra la generación de riqueza en manos de otros que no sea la élite burocrática y militar que gobierna en Cuba. Sin embargo, no ha arrojado los beneficios propios de una economía de guerra. Es decir, Cuba tiene una economía de guerra incapaz de hacer frente militarmente a las agresiones que declara que puede recibir, y al mismo tiempo no ha desarrollado efecto multiplicador, un desarrollo, una expansión de la economía propia de otros escenarios donde una economía de guerra ha sido favorable. Luego de que las autoridades cubanas volvieran a aludir este año a una economía de guerra, el doctor en economía Pedro Monreal declaró en redes sociales que el gobierno está empantanado en una retórica gastada y un equipo económico aparentemente perplejo frente a la macro desestabilización del país. De acuerdo con el experto, en el oficialismo se mantiene un relato de economía de guerra que se utiliza para justificar dominio total por aquello de que ahora es cuando más necesitamos planificar y es cuando más necesitamos ejercer un control. La economía cubana no logra constituirse como una economía de guerra propiamente dicho, más allá de tener un diseño institucional de economía de guerra, sino que en la práctica termina funcionando como una economía de guerrilla, de rapiña, de simplemente desgaste y de lucha, de muerte y huye para lograr determinados objetivos y no en un proyecto de gran alcance como puede ser una verdadera economía de guerra funcional como las que se han conocido a lo largo de la historia. En 2023, la inflación oficial, que es más pequeña que la real, se disparó en la isla al 30%, pero economistas como Pavel Vidal aseguran que la inflación podría estar en más de un 100%. Ante este escenario, la economía se contrajo un 1.9% en 2023, según las estimaciones oficiales, que siempre, hay que decirlo, hay que tomarlas con pinzas ante la falta de mecanismos de control independientes. Esto exacerbó la crisis económica agravada durante los últimos 5 años. Escasez de alimentos, medicinas, artículos de consumo básicos, cortes prolongados de electricidad, desabastecimiento de combustible, caída del poder adquisitivo, la devaluación del peso cubano frente al dólar y la disminución del turismo. Los habitantes en la isla se enfrentan además a la escasez de agua potable, el deterioro en los sistemas de salud y educación, el aumento de los desechos en la vía pública y la propagación de enfermedades. La agricultura y producción industrial también han disminuido. El régimen tiene problemas de liquidez y depende de las importaciones o subsidios de aliados políticos. Mientras el país se hunde en medio de las constantes promesas de la cúpula en el poder de un bienestar social que no llega y los constantes reajustes económicos y luego los procesos de rectificación de errores. Parece clara la incapacidad de las autoridades para garantizar condiciones mínimas de normalidad, porque falta voluntad política para aceptar cambios sustanciales en el ineficiente modelo impuesto, a pesar de que se afecte cada día más el cubano de a pie.